Amén, aleluya. Así que en esta tarde, amados, vamos a ver una faceta un poco diferente de las que hemos visto en el pasado acerca de los ángeles, y vamos a ver una enseñanza que le denomino un tema que se llama la rebelión contra el plan. Y este plan obviamente tiene que ver con el plan de Dios, con varias facetas que Dios hizo para nosotros como los seres humanos. Y es una rebelión contra el plan. Es decir, cuando hablo de la rebelión contra el plan, me refiero a seres caídos, obviamente, que se rebelaron en contra del plan. La Escritura nos enseña que tenemos una lucha nosotros, una batalla en contra de seres espirituales. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 11, donde la Escritura nos enseña, creo que muchos lo conocemos esto y lo usan para el tema de guerra espiritual. Dice Efesios 6:11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primeramente, este versículo nos hace ver que nos podemos vestir de una armadura que es de Dios. Ahora, tal vez en el futuro voy a estar enseñando también un poco de esta armadura de Dios, porque no solamente es una armadura, es algo que nos podemos vestir, sino que nos está hablando también de una cobertura angelical. En el Salmo 91 obviamente vemos nosotros una cobertura, y la Escritura nos enseña que se puede habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando está hablando de esta sombra del Omnipotente, está hablando de una estructura de ángeles de poder, pero también dice que está habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y más adelante ahí en ese salmo nos enseña que todo está hablando de ángeles. Todo el Salmo 91 está hablando de la angelología, nos está enseñando de los ángeles que Dios comisiona acerca de uno, es decir, lo que la gente normalmente le llama ángel guardián. Está hablando de eso ahí en el Salmo 91, y dice que con sus plumas nos cubrirá. Y nosotros podemos quedarnos pensando, bueno, ¿por qué dice que con sus plumas nos cubrirá? Porque está hablando obviamente de una ministración angelical. Y aquí nos enseña en Efesios que nos tenemos que vestir de esta armadura que es de Dios. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que hay un enemigo de nosotros, de nuestra vida, de nuestra alma, y este enemigo siempre está viendo la manera para poder traer diferentes situaciones de poder caer nosotros en nuestra vida. Efesios capítulo 6, verso 12, el verso que sigue, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y una versión dice contra carne y sangre solamente, dice, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, nos está enseñando la Escritura que hay una batalla, pero también que tenemos una batalla espiritual, es decir, con seres caídos. Y nos enseña claramente la Escritura que son principados, que son potestades, que son gobernadores de tinieblas, que son huestes espirituales de maldad. Así que nos damos una idea de que hay una batalla en contra de nuestra vida, en contra de lo que Dios nos ha dado, de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y la Escritura nos dice que existe esta batalla en nuestra vida. Tenemos esta batalla, pero Dios nos dice por eso a través de sus apóstoles que tenemos que vestirnos esta armadura para poder estar firmes en esa batalla que confrontemos. Ahora, más adelante también vamos a estar viendo cada una de estas estructuras, porque dice que son contra principados, son contra potestades, son contra gobernadores de tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Es decir, nos está dando diferentes estirpes con las que nosotros tenemos esas batallas. Muchas de estas batallas se desarrollan en la mente, porque la Escritura misma nos enseña acerca de esto también, que las armas que hemos recibido de parte de Dios son poderosas en Él para destrucción de fortalezas, y nos empieza a enseñar que son cosas dentro de la mente, son argumentos, son pensamientos de altivez, son situaciones que se estructuran ahí en nuestra mente, y son las cosas que nos van a afectar de una manera más
terrible en nuestra vida. Ahora, ¿por qué quieren afectarnos estos seres? ¿Por qué ellos están tan enfatizados en traer esta guerra en contra de nosotros? ¿Por qué quieren pelear en contra de nosotros como hijos de Dios? Porque dice que tenemos esta lucha contra estos seres, tenemos esta lucha contra principados, tenemos esta lucha contra potestades. Entonces nos damos nosotros cuenta que desde el principio de la creación del ser humano, nosotros vemos la actividad de seres caídos manipulando incluso el reino animal para también ser de tropiezo para el ser humano. ¿Cómo lo vemos esto? Cuando Adán y Eva, recuerden que estaban en el huerto ellos, dice que en una ocasión vino una serpiente y vino a engañar de alguna manera, a hechizar, a seducir a Eva para que ella comiera de un fruto que era prohibido. Y nos damos cuenta que detrás de esta serpiente, realmente no piense usted que era una serpiente normal, natural, sino que detrás había un ser operando para que Eva fuera engañada. Entonces nosotros vemos que desde el principio nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué quiso este ser engañar a Eva? ¿Por qué quiso este ser que cayera el ser humano en este estado? Porque obviamente este ser sabía que si comían de ese fruto, este ser mismo les dijo, sus ojos serán abiertos, pero obviamente era una mentalidad, estaba hablando de una manera de ser, de ver las cosas, de un estado caído, de un estado pecaminoso. Y entonces nosotros vemos que desde el principio de la creación del ser humano, ya ellos estaban en contra del ser humano, es decir, no querían que el ser humano tuviera aquella comunión que tenía con Dios. ¿Por qué? Porque ellos veían cómo Dios bajaba y hablaba con ellos en el huerto, veían la comunión que Dios tenía con ellos y podemos ver que ellos obviamente no querían esto, querían romper ese lazo que tenía el ser humano con Dios y por eso nos damos cuenta que desde el principio ellos quisieron hacer esto y no solamente llevar al hombre, llevar al ser humano a una decadencia espiritual, sino que mezclarse. No, es decir, no fue suficiente solamente que pecaran y que cayeran y estar destituidos de la gloria de Dios, sino que incluso se mezclaron con ellos para crear una raza diferente y empezó la manipulación de genética para hacer los seres que hoy en día se conocen. Cuando nosotros escuchamos de seres, por ejemplo, del hombre lobo, de las hadas, de todo ese tipo de cosas, pues decimos, pues no es real, pero si nosotros remontamos a tiempos antiguos, que vamos a estar viendo algunas citas ahorita, nos damos cuenta de que todo esto se tomó de algo base. Por ejemplo, dentro del reino egipcio, usted conoce que hay un ser que se llamaba Anubis, ¿sí lo ha escuchado? Y su cara era como de una raza canina o como de un lobo y su cuerpo era humano, era como un hombre pero con cabeza de perro, de lobo, de algo que era canino. Así que nos damos cuenta de que existían estos seres en la antigüedad. Por ejemplo, la escritura misma también nos habla de mujeres con alas, de ahí viene toda la estirpe de las hadas y de todo ese tipo de cosas que hoy el mundo maneja, pero muchas veces la gente piensa que es pues algo no real, pero muchas veces se ha manifestado hasta lo real. Ok, vamos a ver en Génesis capítulo 6 verso 1, ahí es donde vemos que se empiezan a mezclar seres de los cielos caídos, se empiezan a mezclar con los humanos y es de donde nacen todas estas cosas, estos seres híbridos, es decir, que son mitad humano y que son mitad ángel. Y nosotros vemos ahí en Génesis 6:1, aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, dice, que viendo, dice, los hijos de Dios, obviamente estos hijos de Dios son los Ben Elohim de los que les he mencionado antes, en el futuro vamos a estar viendo un tema específicamente de los Ben Elohim, dice que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo de entre todas y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, dice, mas serán sus días 120 años. Y nos damos cuenta que se empiezan a mezclar
estos que se llamaban hijos de Dios, no crea que son hijos de Dios como usted, como yo, como el Señor Jesucristo. Estos hijos de Dios se refiere a unos seres que tenían un poder tremendo, eran ángeles de Dios, pero poderosos, tenían un rango muy elevado, y de hecho el principal de ellos, usted lo puede ver en el libro de Enoc. El libro de Enoc nos habla mucho de esto, pero nos lo hace más específico, porque aquí en la Biblia lo podemos leer, pero la Biblia es como en resumen. No, la Biblia no nos explica detalladamente, es como un resumen. Incluso en la misma escritura nosotros lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, que menciona, y algunas de las dices que no se escribió todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, dice, porque si se hubiera escrito todo, ni habría libros en el mundo para y a veces lo leemos, no sé si lo ha leído en Juan, y a veces decimos, ay, qué exagerado es el escritor, ¿cómo que no habrían libros para que cupieran en el mundo? Pero era algo real, porque toda su vida nuestro Señor Jesucristo, obviamente fue impresionante todo lo que desarrolló, pero es un resumen la escritura que nosotros tenemos de todo lo que aconteció. Por eso, de esta manera, en el libro de Enoc, por ejemplo, habla de quiénes eran esos que se mezclaron con las hijas de los hombres, y les menciona que son los vigilantes. En nuestra escritura también los menciona así, pero no aquí, en otras versiones que ahorita vamos a ver, en otras citas, los vigilantes. Y el jefe de todos ellos se llamaba Shemihasa, era el principal de estos seres, y dice que hicieron un convenio entre todos ellos porque vieron a las hijas de los hombres, y algunos de ellos dijeron, queremos tomar mujeres de los hombres para nosotros, y entonces dice que hicieron un pacto. Todos esos seres, los vigilantes, que eran seres poderosos, por eso se les llamaba hijos de Dios, por el poder que Dios les había concedido tener. Y entonces dice la escritura que estos seres vieron a las mujeres y dijeron, queremos tener, hicieron un pacto con Shemihasa, y entonces bajaron y empezaron a mezclarse con las mujeres, y aquí fue donde nacieron. Ahí nos habla en Génesis 6:4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y después de esto que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, dice, fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. La palabra ahí es la palabra Gibor, que está hablando de estos valientes, es decir, eran seres como, es de donde viene toda la mitología griega, Zeus y Thor y todos aquellos seres que tenían mucha fuerza y poder, que eran como hombres, pero que tenían fuerza extraordinaria. Aquí fue donde nacieron todos ellos. Es bíblico. Si usted piensa que son historias, no, créalo que hubo seres así como en las películas que usted ve donde sale de Thor y de todo eso, había seres así en ese entonces. Había estos valientes de renombre, y usted cuando ve esa palabra en hebreo es los gibores, y tal vez también voy a dar una enseñanza de eso más adelante. Los gibores del Olam, que está hablando, hermano, de un lugar muy específico. Cuando dice ahí desde la antigüedad, está hablando de el Olam, y por eso son los gibores del Olam. Entonces vemos que se mezcla, se hace una mezcolanza, y ahí es donde viene la mezcla de la genética, incluso también teniendo, como le digo, efectos sobre los humanos para que haya híbridos en medio del mundo. Es decir, aunque usted no lo crea, aquí en la tierra hay seres que son mezcla, que son mitad ángel y mitad humano, y tienen poderes sobrenaturales, y a veces pues obviamente los esconden. Los gigantes también, como la escritura nos enseña, son reales. Hoy en día ya hasta hay un programa donde van a empezar a buscar esos restos de los gigantes que hubo en la antigüedad, porque como que ya saben que sí es verdad, que sí es algo verdadero, y nos damos cuenta que desde la escritura nos enseña hasta ahora. Puede haber un hombre con corazón de bestia, la escritura nos enseña. Incluso el aspecto de una persona puede ser como una bestia también. Mire lo que dice en Daniel capítulo 4 versículo 16. Daniel capítulo 4 versículo 16 dice, su corazón de hombre, dice, se ha cambiado,
y les sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 4:16. El versículo 17, aquí menciona a los vigilantes de los que estábamos hablando. Daniel 4:17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Y está hablando de seres, cuando aquí dice santos, también no cree usted que está hablando de santos como nosotros, que fuimos santificados por la sangre del Cordero. Está hablando de otro tipo de santos, de otros seres. Y entonces dice que fue dado un decreto, y entonces dice que fue dado por estos vigilantes y por los santos. Dice verso 17, sigue diciendo: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna de los hombres, y a quien él quiera lo da, y constituye él al más bajo de los hombres. Y dice Daniel 4:33, Daniel 4:33, fíjese cómo dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Dice: y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció, dice, como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Entonces imagínese usted a este Nabucodonosor, que incluso dice la escritura que su pelo le creció como hasta si fueran plumas de águila, y dice que también sus uñas, como garras de águila. Nos damos cuenta que incluso sobre el ser humano puede haber una actividad de esta manera. Por eso no es de sorprenderse cuando una persona está endemoniada y tiene un aspecto diferente, o sus ojos se cambian, o su lengua se cambia, o su voz se cambia, o incluso se deforma la persona, porque puede ser que el espíritu que tenga dentro sea un espíritu vinculado obviamente como si fuera un animal, y obviamente hace esa manipulación dentro de el ser humano en el que se encuentra. Y nosotros nos damos cuenta que todos estos seres tenían un plan. Es decir, no estoy hablando de los ángeles de Dios que le sirven, sino de seres que estuvieron en posiciones dentro de las cosas de Dios, pero que cayeron y que tienen una pelea en contra de nosotros como seres humanos. Y nosotros podemos ver que hay diferentes seres, incluso de los planetas. Por eso era algo muy, muy terrible cuando Israel, hermano, dice que tenían un dios, y dice que su dios Moloch, y también dicen que su dios de la estrella Renfán, que es Chuín, está vinculado con ese nombre Chuín. Cuando uno empieza a estudiar qué significa eso, está vinculado con el planeta Saturno. Ahora, si nosotros estudiamos un poco acerca de de los planetas, nos damos cuenta que cada uno tiene una representación. Por ejemplo, la escritura, ya lo hemos hablado antes esto, la escritura dice que sol y escudo es Jehová. Es decir, el sol representa al Señor y la luna representa a la iglesia, porque acuérdese que en Apocalipsis habla de una mujer y dice que estaba sobre la luna, y dice estaba vestida de sol, es decir, del Señor, estaba vestida del resplandor de Dios. Pero también la escritura nos enseña que en los otros planetas también existe vida, aunque usted diga, ah caray, ¿a poco sí? Y en Saturno, donde era ese dios que ellos tenían, Chuín, Saturno representa a Satanás. Incluso hasta el nombre Saturno es como si viniera de ahí la palabra Satanás, y está vinculada. Tal vez en el futuro también le puedo enseñar un poquito más de eso, de los planetas y todo eso. Pero nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, verso 35, nos habla directamente de un acontecimiento muy importante. Hechos 19, 35, usted lo puede ver ahí. Dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo, dice, de la gran diosa Diana, y la imagen venida, y dice ahí, de Júpiter? Ellos sabían
que la imagen a la que ellos adoraban, la diosa Diana a la que ellos adoraban, era una imagen venida, ahí lo ve usted, era de Júpiter. Y nos damos cuenta por eso, hoy en día, por ejemplo, me voy a detener un poquito a decirle algo más. Hoy, por ejemplo, ya la tecnología, como está más avanzada, se están dando cuenta, por ejemplo, de cosas que antes no sabían. Por ejemplo, no sé si usted ha visto información acerca de Marte, del planeta Marte. Y por ejemplo encontraron que en Marte hay un esfinge, así como el que está en Egipto. Usted sabe, bueno, que en Egipto el esfinge que hay en la meseta de Giza, que se llama, hay 3 pirámides, y esas pirámides están obviamente vinculadas con una constelación de los cielos que se llama Orión, y está conforme el tamaño de las estrellas y todo, están las pirámides hechas de la misma manera. Ahora, ¿quién les dijo? ¿Cómo pudieron ellos hacer esa similitud? Y no crea que nada más las vieron y las copiaron y dijeron, pues hagamos aquí. No, hasta en una dimensión, cuando usted mide la distancia de las pirámides juntamente con Orión, se da cuenta de que hay una similitud tan tremenda, es decir, que para un humano natural hubiera sido imposible poder haber calculado algo así. Incluso la forma de las pirámides, las medidas, todo muy exacto, como para que lo hubieran hecho sin ayuda de nadie. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo cree que las civilizaciones antiguas pudieron hacer tantas cosas? Porque estos seres caídos de los que estamos hablando fueron los que le enseñaron. ¿Qué era lo que tenían estos efesios ahí en su ciudad? Un templo. El templo, porque fíjese cómo dice, varones efesios, dice, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios, dice, es guardiana del templo, dice, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Sepa que todas las civilizaciones de la antigüedad que no estaban bajo el orden de Dios, de alguna manera fueron manipuladas para tener influencia de seres de los cielos, de seres de otros planetas. Por eso Egipto, usted ve que Egipto es donde le digo que tenían ese dios que se llamaba Anubis, y usted ve que tenían tantas cosas, influencias sobre sus vidas, para que ellos desarrollaran todo lo que hicieron. Y nos damos cuenta por eso que estos seres son seres caídos que están peleando incluso en contra de la humanidad para que no alcance lo que Dios quiere. Incluso aquí mismo en México, si usted estudia un poco acerca de cuando se estableció México, por qué se llamó México y todo eso, y ¿sí se acuerdan cuál era el dios mayor de ellos? ¿De México? ¿De los aztecas, de los que se desarrollaron en aquella área? ¿Se acuerda que era una serpiente emplumada? Ese era el dios mayor de ellos, la serpiente emplumada ¿cómo se llama? Ese era el dios de ellos. Ahora, ¿de dónde sacaron ese diseño? Como para inventar una serpiente con plumas y con alas, porque obviamente era un ser que estaba manipulando la vida de ellos para llevarlos a otras cosas. Ahora nosotros podemos ver también en Zacarías 5:9. Zacarías 5:9 nos habla de las mujeres aladas, que le decía hace un momento que es donde viene de la estirpe de las hadas y todo eso. En Zacarías 5:9 dice, alcé luego mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres que salían, dice, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron la efa entre la tierra y los cielos. Si usted lee un poco más el contexto de esa cita, se da cuenta que iban a un lugar donde había un templo. Se da cuenta que iban a presentar un sacrificio estos seres, y por eso estaban en ese lugar. Ahora nos dice que eran mujeres, porque si fueran ángeles, simplemente la escritura, es decir, si fueran ángeles normales de los que hablamos nosotros, o de los que habla la escritura en ciertas ocasiones, simplemente hubiera dicho los ángeles, pero dice que eran mujeres, pero dice que estas mujeres tenían alas, y esas alas dice que eran como de cigüeña.
Ok, entonces nosotros vemos que todos estos seres querían de alguna manera causar en el ser humano una caída, querían pelear, es decir, quieren pelear contra nosotros, y por eso nos hacemos la pregunta, ¿por qué? Bueno, déjame detengo aquí, le digo algo más. Por ejemplo, todas esas civilizaciones antiguas no eran ignorantes, sabían muchas cosas, y cada una de estas civilizaciones tenían un sacerdocio. Por ejemplo, los egipcios tenían un sacerdocio, los aztecas tenían un sacerdocio, los incas tenían un sacerdocio, todos ofrecían sacrificios, ¿sí o no? Todos presentaban sacrificios humanos o de cualquier tipo, pero presentaban sacrificios. ¿Por qué hacían eso? Porque el sacerdocio lo habían recibido de estos seres caídos. Ahora, ¿por qué estos seres están peleando en contra de nosotros para que nosotros estemos en esa batalla día a día en contra de ellos? En segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos enseña un poquito acerca de esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo voy a leer. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, sino que arrojándolos al infierno, dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, dice aquí que los ángeles que ¿qué? Que pecaron. ¿Sí lo leyó? Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y entonces es como mucha gente tiene conceptos cerrados acerca de los ángeles. Los ángeles pueden pecar. Los ángeles pueden, y si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que los ángeles pueden pecar? Bueno, ya lo vimos desde Génesis, que se pueden unir incluso con un ser humano o con un animal incluso, y hacer otro ser aquí en la tierra. No me cabe duda, hermano, que por ejemplo hay muchos programas, no sé si usted ha visto de búsqueda de bestias, de cosas, por ejemplo del que le llaman ese hombre que le llaman Bigfoot, Sasquatch o Yeti o todos esos diferentes nombres de seres que han visto en las montañas. Hay otro también que se llama la bestia del pantano, no sé cuántos de ustedes lo han visto, y todo esto es material real de algo que está pasando en diferentes partes del mundo. Y uno dice, bueno, ¿estos seres de dónde salieron o qué son? Si la misma escritura nos enseña que hay diferentes seres que existen, que el ser humano todavía ni los conoce, ni sabe qué son estos seres. Y por eso no cabe duda que pueden existir incluso seres raros, así como mezcla de animal con ángel aquí en la tierra, incluso el día de hoy, y la gente tal vez los ha visto y obviamente se esconden. Ahora, algo muy interesante que la escritura habla de esto es de que cuando hay un monstruo aquí en la tierra, en Job dice, le dice, está hablando Job con Dios y hay una conversación entre muchas personas, y entonces dentro de esa conversación alguien dice, ¿acaso soy yo un monstruo para que mandes a alguien que me vigile o que me guarde? ¿Qué nos está diciendo esto? Que cada monstruo que existe en la tierra hay un ángel que está guardando, es decir, que no traspase hasta donde le es permitido. Por eso es que la gente no los encuentra tan fácilmente, por eso es que la gente ni sabe dónde es su escondite o dónde es su guarida. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos enseña que hay un guarda ahí que está cuidando de que no salga la luz hasta que sea el tiempo, y la escritura nos habla acerca de esto también. Ok, entonces nos damos cuenta que los ángeles pecan, que los ángeles pueden pecar, porque aquí dice que Dios no los perdonó a los ángeles que pecaron. Entonces nos damos cuenta nosotros que estos seres obviamente han querido llevar al hombre, al ser humano, a que peque, a que cometa pecados y que caiga. Y nos dice también en Judas capítulo 1 versículo 6, es el único capítulo, Judas 1:6, Judas 1:6 dice, y a los ángeles dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sabe cuál es el problema que estos seres tienen? Fíjese, porque la salvación, si fuera, ¿cómo le puedo decir? ¿Qué es lo que nos ha separado a nosotros de la salvación de Dios? El pecado. ¿Quién fue el que introdujo el pecado? ¿Ah?
El hombre, pero ¿quién se lo prospuso? ¿Eh? Entonces, si estos seres sabían que si el hombre pecaba se iba a destituir de la gloria del Señor, por eso desde el principio le digo que estos seres han peleado y hasta el día de hoy están peleando contra nosotros para que no alcancemos lo que Dios quiere. Cada día nosotros, ¿cuántos de aquí tienen malos pensamientos en el día? ¿Cuántos de ustedes se les sale una mala palabra o un mal pensamiento en su mente en el día? ¿No? Y a lo mejor ¿cuántos de aquí son enojones? Y se enojan y de repente quisieran decir tantas cosas y golpear y hacer tantas cosas. Pues usted debe de saber que detrás de todo eso hay seres que nos impulsan a hacer esas cosas. Es decir, que quieren que nosotros estemos en esa condición porque no quieren que nosotros alcancemos lo que Dios quiere. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué están peleando con nosotros día y noche para que nosotros no tengamos lo que Dios quiere? Que Dios a ellos no los perdonó. Por eso ahí dice en segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué quiere decir esto? Que los ángeles no tienen perdón. Segunda de Pedro 2:4, si lo quiere volver a leer, ya lo leímos hace un momento, pero dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, dice que pecaron. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen perdón. Los ángeles no tienen perdón si pecan. Ahora, ellos están tan molestos con el ser humano porque desde el principio conocieron parte del plan que Dios tenía con el ser humano. ¿Y qué es lo que ellos ellos se molestaron tanto que es como si hubieran dicho, como humanamente diciéndolo, como si le hubieran dicho a Dios, no es posible que tú les des este plan al ser humano, mira cómo es menor que nosotros, es un ser frágil, es un ser que no tiene tanta inteligencia, porque si nosotros comparamos al ser humano con el ángel, de hecho la escritura nos los menciona, que los ángeles son un poco mayor que nosotros y el hombre es poco menor. Dice la escritura que al hombre lo hizo un poco menor que a los ángeles, pero dice, lo coronaste de gloria y de honra. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo una situación dentro de los ángeles y dijeron, no es posible, y se rebelaron en contra del plan de Dios, y por eso es que hasta el día de hoy los diferentes seres caídos están haciendo la vida al pueblo de Dios imposible para que nosotros podamos recibir lo que Dios quiere, y no nada más a nosotros, sino a toda la humanidad. Entre más puedan meter a la gente en tanta situación que puedan, lo van a hacer para que el ser humano no tenga lo que ellos no pueden tener, el perdón de Dios, porque Dios no los perdonó a ellos. Y al ser humano, mire, dígale al que está a su lado, pregúntele, ¿eres pecador? Y respóndale, por favor, confiésese. ¿Seremos pecadores, hermanos? Mas sin embargo, sabe que la misericordia de Dios nos enseña que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y le pedimos perdón a Dios, la escritura dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo mal. Que la sangre de Cristo, hermano, nos lava, nos limpia. Mas sin embargo, ninguna otra creación, hermano, que Dios hizo tiene ese privilegio, nada más nosotros los seres humanos. Entonces imagínense aquellos ángeles diciendo, Señor, también perdónanos, perdónanos, Señor, y el Señor diciendo, para ustedes no es el perdón, es para el ser humano nada más. Ahora están peleando en contra del ser humano para que nos pase como a ellos, que Dios no nos dé perdón. Y porque algo más, Dios nos dio el privilegio y a los ángeles no les dio ese privilegio. Y nos dice Hebreos capítulo 1 versículo 5, quiero que vea esta porción, es muy importante. Hebreos capítulo 1 versículo 5. Hebreos 1:5, dígame amén cuando lo tenga. Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él será mi hijo? ¿Sabe por qué? Porque no les dio a los ángeles el poder de ser hijos de Dios, no les dio el privilegio, y a nosotros sí nos los dio.
Pero mire en el versículo 14, ahí mismo de Hebreos 1:14, mire lo que dice ahí. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? No solamente a los ángeles de Dios, hermano, no les dio el privilegio de que sean hijos, sino que aparte de eso, los mandó a que nos sirvan a nosotros. Imagínense. Ahora, los ángeles que guardan su dignidad, que guardan su morada, obviamente para ellos es un gozo, es un deleite ver, hermano, la salvación del ser humano, porque dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué es lo que pasa? Dice la Escritura que hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Sabe qué está pasando? Imagínense, cada que alguien se arrepiente y los ángeles empiezan a darle gloria a Dios, pero hay seres caídos que imagínense cuando alguien está en la salvación de Dios, cómo aquellos ángeles están enfurecidos, esos seres caídos, porque tú y yo tengamos la salvación que Dios nos ha ofrecido. Y lo más tremendo de esto es que es gratis, hermano. Dígale al que está a su lado, la salvación es gratis, es por gracia. No es porque te hayas portado muy bien. A ver, dígale al que está a su lado, no es porque te hayas portado muy bien que te da la salvación el Señor, es por gracia. Ahora, ya dentro de la salvación sí tenemos que obrar bien, pero para recibirla es por gracia. Ahora, voy a terminar con un versículo más, está en Hebreos 2:16, es una cita muy importante también. Hebreos capítulo 2, verso 16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Porque no, ciertamente dice, no socorrió a los ángeles. Y si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿de qué tenía que socorrer a los ángeles? ¿Por qué tenían los ángeles que ser socorridos? Porque obviamente, como lo vemos, también pueden pecar, también habían pecado, pero Dios no los socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham. Qué tremendo la bendición que Dios nos dio. Y por esto es que en la angelología nosotros tenemos que saber acerca de los ángeles de Dios que los sirven, pero también tenemos que conocer el aspecto de los ángeles caídos y por qué están peleando en contra de nosotros. Es por esto, porque no recibieron perdón de Dios, porque no recibieron el privilegio que nosotros hemos recibido de ser llamados hijos de Dios. Y dice la Escritura que Dios no los socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, nosotros somos la descendencia de Abraham. Hay gente que puede decir, no, pero pues nosotros entonces no somos descendencia de Abraham. La Escritura dice en Gálatas que el que es de fe, este es hijo de Abraham. Es decir, todos los que sean de fe son hijos de Abraham. No es por el linaje terrenal, la descendencia terrenal, sino es por la descendencia o el nacimiento espiritual. De tal manera nos damos cuenta nosotros de que esta es la bendición que Dios nos ofrece y que es importante por eso también conocer este aspecto de estos seres caídos, conocer que esta es la batalla que nosotros tenemos y ellas lo están haciendo. Por eso de hecho hay un evangelio, más adelante después en otra enseñanza le voy a enseñar acerca del evangelio de los ángeles. Hay un evangelio de ángeles y hay hasta una caricatura que hicieron que se llama Evangelium, no sé cuántos de ustedes han escuchado de eso, y dentro de esa caricatura habla del evangelio de los ángeles. Hay una película también, no sé cuántos de ustedes la han visto, que se llama Legión de Ángeles, donde incluso ese es el tema que se toca, que uno de los ángeles está molesto. Incluso también hay otra película, ahorita me recordé, que se llama Constantine, no sé cuántos la han oído también, donde sale Keanu Reeves, donde él empieza a echar fuera demonios de diferentes personas y entonces un ángel incluso según en la película Los Ángeles Conocidos, se hace una contratación con el hijo del diablo para que
el humano no reciba la gracia de Dios, y entonces incluso este ser tiene un diálogo con uno de estos, con un humano, y le dice: es que ustedes no son dignos de la gracia de Dios. El ángel le dice al ser humano: ustedes no son dignos de la gracia de Dios. Le dice: yo te voy a hacer que seas digno. Es decir, haciéndole la vida imposible, y que ya después sea salvo, y como diciendo el ángel: bueno, pues le hice la vida imposible, hombre, ya con eso tiene para que sea merecedor de la gracia de Dios. Y qué terrible que hay un evangelio de ángeles. Incluso por eso el apóstol Pablo habla de esto, y él dice: si un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, dice el tal sea anatema, porque hay un evangelio que es de ángeles, no es de Dios. Bueno, más adelante después le voy a enseñar acerca de ese evangelio, pero es por eso importante, hermanos amados, que nosotros conozcamos un poco más de la angelología, saber lo que está pasando en el mundo espiritual y por qué tenemos estas batallas tan terribles cada día. Muchas de las batallas, ahora, algo muy importante, no todas las batallas que tenemos tienen que ver con estos seres, porque hay gente que ya después todo, ¿verdad? No, es que el diablo, y es que el diablo, y es que esto, y es que esto, ya por donde quiera viene al diablo, ¿verdad? Como aquella gente que dice una persona que un día llegó dice un pastor que un día llegó una persona con él y le dijo: pastor, es que yo veo el diablo en todos lados, ¿verdad? Hasta en el café, volteé y ahí vi una cara fea ahí dentro, y le dijo: pues es su reflexión, hombre, se estaba fijando ahí en el café y se reflejó y fue lo que vio. El café negro, pues ahí se reflejó, ¿verdad? Su rostro. Entonces, qué terrible es cuando hay gente que ya todo lo hace así, que es que el diablo, es que el diablo. Sí tiene mucho que ver, porque tenemos una batalla espiritual, y como nos dice Efesios, es una batalla que tenemos contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad, pero no todo es en esa área. Hay diferentes áreas de batalla que tenemos como hijos de Dios, pero es importante conocer todos los aspectos de la angelología, y por eso hoy quise compartirles esta enseñanza acerca de estos seres que sí existen en el mundo y que de alguna manera están peleando en contra de nosotros para que no alcancemos el propósito de Dios en nuestras vidas y la herencia en Cristo Jesús. Así que es importante por esto conocer estos aspectos. La semana que entra vamos a estar tocando otro tema diferente a este, un poco diferente, y vamos a seguir viendo estos diferentes temas de la angelología.